Hola Raptor, soy Javier. La siguiente es mi historia con los Backrooms, un lugar donde nunca debí ingresar. Perdí mucho allí y quiero contarte cómo pasó. Backrooms, nivel 0. La primera vez que oímos hablar de los Backrooms fue durante una reunión del grupo en el sótano de Mateo. Emma, nuestra líder autoproclamada, había encontrado un oscuro rincón del internet lleno de videos perturbadores y relatos de terror sobre ese lugar interdimensional. Éramos 5 en total: Emma, Lucas, Sandra, Mateo y yo. Y todos compartíamos una pasión por lo paranormal. Lo que empezó como una simple búsqueda de emociones fuertes, pronto se transformó en una obsesión. Vivíamos en un pequeño pueblo, donde las oportunidades de aventuras eran escasas. Quizás por eso el vídeo que Emma nos mostró capturó nuestra atención tan rápidamente. Mostraba una serie de pasillos interminables, con paredes cubiertas de un papel tapiz amarillo monótono y un zumbido constante que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Lo llamaban el nivel 0 de los Backrooms. Los comentarios y teorías sobre cómo llegar a ese lugar variaban, pero la mayoría coincidía con un método, el no-clip. Un fenómeno que, según decían, ocurría cuando uno pasaba a través de la realidad de una manera no natural. Y nosotros, en nuestra mezcla de escepticismo y deseo de aventura, decidimos intentarlo. Pasamos semanas planeando nuestra incursión en los Backrooms. Nos reuníamos en la casa de Emma o en el sótano de Mateo, donde discutíamos cada detalle. Emma, siendo la más resuelta de nosotros, lideraba las discusiones, mientras Lucas y Sandra aportaban ideas prácticas sobre cómo sobrevivir en un lugar que quizás no exista. Yo, por mi parte, me encargué de investigar las pocas y oscuras referencias que encontrábamos sobre los diferentes niveles de los Backrooms. Mateo, siempre el más escéptico, se encargó de asegurarse de que estuviéramos preparados para lo peor, aunque ninguno de nosotros sabía realmente qué esperar. Finalmente decidimos realizar el experimento en una casa abandonada, a las afueras de nuestro pueblo. Nos aseguramos de que nadie nos siguiera y llevamos todo lo esencial: linternas, agua y algunos bocadillos. Al llegar, el lugar estaba deteriorado, como esperábamos, con techos caídos y ventanas rotas. Era perfecto. Mientras explorábamos el interior, nos encontramos con una pared que no encajaba con el resto de la estructura. Era extrañamente lisa, sin la textura áspera que caracterizaba a las demás, y tenía un brillo tenue que no debería estar allí. Nos detuvimos, intercambiamos miradas nerviosas. Habíamos leído sobre estas paredes, las que parecían un error gráfico en un videojuego, y sabíamos que tocarlas podía ser la clave para entrar en los Backrooms. Esto es lo que estábamos buscando, susurró Mateo, tocando ligeramente la superficie con su mano. Solo hay una manera de saberlo, respondió Emma con determinación. Nos colocamos en fila como habíamos planeado, frente a la pared. Cerramos los ojos y con un susurro de dudas nos concentramos en lo que queríamos: salir de esta realidad y entrar en los Backrooms. Lentamente comenzamos a avanzar hacia la pared. Sentí el corazón frío y liso contra mi piel y de repente algo cambió. Fue como si la solidez de la pared se disolviera bajo nuestra presión. Un tirón en mi estómago me hizo tambalear como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el papel tapiz amarillo. Había logrado entrar. Estábamos en los Backrooms. Habíamos llegado al nivel 0. El lugar era justo como lo describían: un laberinto de pasillos interminables, iluminados por luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. Y ese zumbido, ese maldito zumbido que parecía querer perforar nuestros cráneos. Al principio estábamos eufóricos, explorando los corredores con una mezcla de miedo y emoción, pero la euforia no duró mucho. Después de lo que parecieron horas de caminar, comenzamos a darnos cuenta de que estábamos perdidos. No había señales ni referencias. Cada pasillo era idéntico al anterior.
La desesperación empezó a apoderarse de nosotros. Cuando nos dimos cuenta de que no había vuelta atrás, fue entonces cuando vimos el cartel. Ven a divertirte en el nivel Fun. Fiesta continua, comida y bebida gratis. Las flechas pintadas en la pared nos indicaban un camino a lo que parecía ser la única salida de nuestra situación. Emma estaba recelosa, pero la promesa de un respiro en medio de aquel laberinto opresivo nos convenció de seguir adelante, siguiendo las risas a lo lejos. El nivel Fun fue al principio un alivio. Nos encontrábamos en una sala decorada con globos y serpentinas, mesas llenas de pasteles y dulces y música alegre que resonaba en el aire. La atmósfera festiva era un contraste tan fuerte con el ambiente claustrofóbico del nivel 0. Entonces bajamos la guardia, creyendo que habíamos encontrado un lugar seguro para descansar. Fue un error. Las cosas comenzaron a ponerse raras rápidamente. Lucas siempre fue el más escéptico. Fue el primero en notar que algo no estaba bien. Se rió de forma incontrolable, pero su risa era más una mueca que una verdadera expresión de felicidad. Su piel se volvió pálida y sus ojos, normalmente brillantes y curiosos, se tornaron opacos y sin vida. Todos nos dimos cuenta al mismo tiempo. Lucas estaba cambiando. Lo intentamos detener, pero fue en vano. Él solo repetía una y otra vez: esto es lo que siempre quise, estoy en casa. Emma, desesperada, intentó razonar con él, pero era demasiado tarde. Lucas ya no era Lucas. Se había convertido en uno de ellos, en uno de los Partygoers. Esas entidades que al principio habíamos identificado como los anfitriones de la fiesta. Su transformación fue rápida y espantosa. La sonrisa se le quedó grabada en el rostro y su cuerpo adquirió un aspecto macabro, como si su humanidad hubiera sido arrancada de él en un instante. Los Partygoers, que hasta el momento habían estado mezclados entre nosotros, se revelaron en su verdadera forma. Eran monstruos grotescos, con sus cuerpos distorsionados y de movimientos antinaturales, que comenzaron a rodearnos con intenciones claramente hostiles. El ambiente festivo se convirtió en una trampa mortal y el pánico se apoderó de nosotros. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Sandra, mientras tomaba a Emma del brazo, intentando arrastrarla fuera del alcance de las criaturas. Desesperados, corrimos por los pasillos que cambiaban de forma, buscando una salida que parecía cada vez más lejana. Las risas que llenaban el aire ahora sonaban huecas y falsas, resonando en nuestras mentes como un eco de pesadilla. Lucas, o lo que quedaba de él, estaba liderando la persecución, y su risa macabra era lo último que queríamos oír. Intentamos realizar el no clip, una técnica que supuestamente nos permitiría atravesar las paredes y escapar, pero no podíamos controlarlo. Cada intento fallido nos dejaba más cerca de la desesperación. Las criaturas se acercaban más. Fue entonces cuando Sandra, en un acto de valentía y sacrificio, decidió quedarse atrás para darnos una oportunidad. Nos miró a los ojos y con una determinación inquebrantable nos dijo: «Encuentren la salida». Sin tiempo a discutir, seguimos corriendo, escuchando cómo Sandra enfrentaba a las entidades. Su grito fue breve, ahogado por las risas vacías de los Partygoers. Pero su sacrificio no fue en vano. En un último y desesperado intento, Emma y Mateo lograron hacer un no-clip exitoso, arrastrándonos a través de una pared que se disolvió ante nosotros. Cuando abrimos los ojos, nos encontrábamos de nuevo en el nivel 0. El alivio de haber escapado del nivel Fun fue breve. El nivel 0, con sus interminables pasillos y el zumbido constante, nos recibió de nuevo, pero esta vez la sensación de seguridad que una vez tuvimos se había desvanecido por completo. Ahora sabíamos lo que realmente significaba estar atrapado en los backrooms. La pérdida de Lucas y Sandra pesaba sobre nosotros, pero no teníamos tiempo para el duelo. El zumbido se hacía más opresivo, como si el mismo nivel 0 estuviera recordando que no había salida, que estábamos condenados a vagar por estos pasillos para siempre. Caminamos en silencio, sin rumbo ni dirección, mientras las linternas en nuestras manos temblaban con cada paso.
Las horas pasaron, o quizás días. El tiempo en los backrooms no tenía sentido. Nuestras fuerzas flaqueaban y la desesperación comenzaba a asentarse cuando de repente nos encontramos con algo que no esperábamos. Una figura. Estaba de pie en medio de un pasillo. Era una silueta en la penumbra que no se movía, pero parecía observarnos. Al principio pensábamos que era otra entidad maligna, como los Partiors, pero a medida que nos acercábamos, la figura levantó una mano como si quisiera llamar nuestra atención. «He estado esperándolos», dijo una voz tranquila y casi consoladora. Emma dio un paso adelante, cautelosa pero esperanzada. «¿Quién eres? ¿Sabes cómo salir de aquí?». La figura asintió lentamente. «Conozco el camino, pero no es fácil. Deben estar dispuestos a enfrentar peores temores, a sacrificar todo si es necesario. Hay una ruta que los llevará de vuelta a la realidad, pero deben seguir mis instrucciones al pie de la letra. Un error y estarán perdidos para siempre». Nos miramos sabiendo que no teníamos otra opción. Estábamos agotados, no solo física, sino también mentalmente. Pero la promesa de escapar, de volver a la realidad, era lo único que nos mantenía de pie. Nos preparamos para seguir al extraño, pero justo cuando comenzaba a explicarnos el camino a seguir, algo cambió. El zumbido en las paredes aumentó de volumen. Una vibración recorrió el suelo, la figura se detuvo y nos miró con su rostro oculto en las sombras, susurrando algo inaudible. La tensión era insoportable. «¡Rápido!», gritó Emma. «¡Dinos qué hacer!». Pero antes de que la figura pudiera continuar, las luces parpadearon violentamente y el zumbido se transformó en un rugido ensordecedor. El suelo bajo nuestros pies tembló nuevamente y de repente todo se desvaneció en la oscuridad. Cuando despertábamos estábamos en un lugar diferente. El ambiente era frío y el aire pesaba como una losa sobre nuestros pechos. Nos encontrábamos en la base de una escalera espiral que ascendía infinitamente hacia lo que parecía ser un vacío absoluto. A lo lejos, la luz era un tenue brillo blanco, casi cegador, que contrastaba con la oscuridad que se arremolinaba a nuestros pies. «Este es el nivel 9.022.900.337.203 millones», dijo la figura, con una voz que resonaba en el espacio vacío. «Se le conoce como el nivel final. Es el límite de esta simulación, el último peldaño antes de la realidad. Pero deben estar preparados. La salida está allá arriba, después de 5.000 escalones, y solo hay una forma de salir. Cuando lleguen arriba, deben saltar por el centro de la escalera. Si lo hacen bien, volverán a la realidad. Si fallan, se perderán en la nada». Con cada palabra, el silencio se volvió más opresivo, como si el nivel mismo absorbiera el sonido. Nos miramos, sintiendo el peso de la decisión que debíamos tomar. No había margen de error. Subimos y cada paso era un esfuerzo titánico. Cada giro de la escalera parecía llevarnos más lejos de la luz. El silencio se volvió ensordecedor y el vacío alrededor de nosotros parecía moverse, como si nos estuviera observando, esperando a que cayéramos. Finalmente, llegamos al peldaño 5000. Nos paramos al borde mirando hacia el abismo que se abría justo bajo nuestros pies. La figura nos observaba desde la distancia, con su rostro siempre oculto. «Salten», ordenó, con una voz ahora tan ajena como un eco en una caverna profunda. Emma fue la primera en lanzarse, desapareciendo en la oscuridad. Uno a uno mis amigos la siguieron, hasta que quedé yo solo, mirando el abismo que me llamaba. Respiré hondo y di el paso. Caí. El aire iba silbando en mis oídos, el vacío me envolvía, y entonces todo se desvaneció. Abrí los ojos. Estábamos en una habitación familiar, el cuarto de la vieja casa donde habíamos comenzado nuestra aventura. Pero algo estaba mal. Todo parecía apagado, como si el color y la vida se hubiera desvanecido. Nos miramos entre nosotros sin saber si habíamos regresado a la realidad o si estábamos atrapados en una nueva ilusión. Las risas de Lucas, suave y burlona, resonó en nuestros oídos, recordándonos que en los backrooms nada es lo que parece. Al final había llegado, pero la verdadera pregunta era: ¿habíamos escapado o simplemente habíamos caído en una trampa aún más profunda?